Vamos a comenzar entonces con el panel número 5, que es el panel de estímulos crediticios y fiscales y restricciones al dominio. Y la primer disertante es la arquitecta Silvia Bacino. Es arquitecta y planificadora urbana y regional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, con diploma en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo. Fundación Ortega y Gasset de Argentina, digamos, la División Argentina de la Fundación, el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Ha sido directora del Plan Regulador de la Municipalidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, concejal, jefe de departamento y directora legislativa del Honorable Consejo Deliberante del Partido de Zárate. Es asesora de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz en provincia de Buenos Aires en aspectos patrimoniales y urbanísticos. Y tiene formulación y gestión del plan de manejo de Capilla del Señor, declarado bien de interés histórico nacional, y también es directora de planificación de Zárate. La arquitecta Bacino nos va a hablar de dos modelos de gestión municipal en Zárate y Capilla del Señor en provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias a Basta de Demoler por la posibilidad de hacer esta presentación, donde la idea es mostrarles un poco lo que venimos haciendo desde hace 30 años en forma continuada en la Municipalidad de Zárate, y un poco menos tiempo, desde el año 1996, poco después de su declaratoria, en el pueblo histórico de Capilla del Señor. Es interesante porque, bueno, ha sido una gestión continuada a través del tiempo, lo cual ha permitido, con sus altos y bajos, que aún hoy continuemos con la tarea legislativa, con la tarea de asesoramiento a propietarios y profesionales acerca, bueno, de las acciones que se deben hacer sobre los bienes protegidos. Y en el caso particular de Capilla del Señor, que es la ciudad cabecera del Partido de Exaltación de la Cruz, es realmente una política de Estado, porque a partir de su declaración en el año 1994, el municipio, a partir de 1996, inició una serie de acciones que se continúan en el tiempo, con las distintas administraciones municipales que se sucedieron. Entre 1980 y 1988, en mi caso particular, inicié, bueno, el tema de la investigación en la historia de Zárate junto con la arquitecta María Luisa Sorolla. Y bueno, le quiero agradecer públicamente al arquitecto Ramón Gutiérrez, porque gracias a su ayuda y a sus palabras de estímulo, fue un poco el inicio de nuestra investigación. En los primeros años, entre 1980 y 1988, lo que hicimos una serie de recopilaciones de materiales referidos a la historia de Zárate. No teníamos museo, no había nada más que una publicación hecha en el año 1948, que llegaba hasta 1909 en cuanto a la historia de Zárate, y no había archivo fotográfico ni archivo documental. Entonces, en esos primeros años, fuera de la actuación municipal, nos dedicamos a la búsqueda de todo ese material que nos permitiera un poco reconstruir cuál era la historia urbana de la ciudad de Zárate y, bueno, y tomarla como punto de partida para toda la acción posterior. En el año 1998, estando un gobierno socialista al frente del municipio de Zárate, uno de sus concejales muy interesados en preservar los aspectos históricos y arquitectónicos de la ciudad, que habían sido muy depredados en la década de 1970, y era necesario realizar acciones para por lo menos salvar algo de los que nos quedaba, nos convocó a un grupo de profesionales para elaborar una norma, o para ayudarlos a elaborar una norma de creación de una comisión municipal de preservación de patrimonio. Y es así como en el año 1988 ese proyecto es sancionado por el Consejo Deliberante, y a los pocos días es designada una comisión que continúa trabajando hasta la actualidad.
También es interesante que en 1988, simultáneamente con la creación de esa comisión y como una de las primeras actividades, se crea la primera zona de protección patrimonial en el partido de Zárate, es decir, se hace la delimitación de esa zona, y posteriormente, también en el año 1990, se le da la normativa y se realiza el relevamiento y el primer listado de bienes de patrimonio sujetos a protección. Posteriormente, en 1989 y 90, trabajamos en la zona más antigua de la ciudad, que es la zona del Bajo, la zona portuaria, y también se hace un proyecto de regeneración urbana con propuestas de tipo urbanísticos, residenciales y, por supuesto, normativa. La misma comisión trabajó también en el relevamiento del patrimonio rural, que es muy variado y tiene cascos de estancias muy interesantes, así como otros aspectos, bueno, puentes, estaciones ferroviarias y demás, y también se trabajó en normativa para su protección. Se realizó el relevamiento urbano como paso previo para, bueno, después nutrir ese listado de bienes del patrimonio. Y uno de los logros más significativos fue en el año 1991, a través de una sesión, se creó el Museo de Zárate. El Museo de Zárate, que nos sirvió como puntapié inicial para realizar toda la tarea de difusión y concientización de la comunidad. Es decir, la comisión encaró no solamente el aspecto legislativo, el aspecto de protección de los bienes patrimoniales, sino al mismo tiempo una tarea de concientización. Era necesario concientizar o difundir ante la comunidad cuál era la historia de Zárate, cuáles eran los valores patrimoniales, por qué era necesario preservarlos, y la puesta en valor y apertura del Museo de Zárate nos ayudó en toda esa tarea de difusión. 3 años más tarde, en el año 1993, y gracias a la existencia de la normativa de patrimonio, ya se había formulado el Código de Planeamiento, incluyendo las normas de patrimonio en el mismo, fue posible realizar un convenio urbanístico con una de las familias más tradicionales de Zárate, que eran propietarios de una casona llamada Quinta Jovita, que donaron el inmueble al municipio. Las imágenes de la izquierda muestran el estado en que se encontraba en el año 1993, y a partir de ese año de la donación se inició con mucho sacrificio todo el trabajo de puesta en valor. La donación fue efectuada al municipio de La Casona. La familia reservó una parte del predio sobre el cual se le dieron indicadores especiales que le permitió la venta y la construcción de un edificio, bueno, acorde a las características del sector, pero bueno, fue de alguna manera un estímulo por la donación. Y recién en el año 2007 se logró la restauración total de La Casona. Como les digo, simultáneamente a toda esta tarea, también entre los años 1989 y 1993, se formuló el Plan de Ordenamiento Urbano de Zárate, fundamentalmente de la ciudad de Zárate, en un convenio marco celebrado con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Una de las herramientas o uno de los productos de ese plan de ordenamiento fue precisamente el código, que contiene un capítulo exclusivo destinado a la protección y rehabilitación del patrimonio, y que es, por supuesto, el que nos sigue rigiendo desde el año 1999, en que se puso en vigencia, hasta la actualidad. El listado de los elementos que contiene el Código de Planeamiento. Les cuento un poco rápido el código para después pasar a lo de Capilla del Señor. Los objetivos generales de ese código, donde ven que ya en los objetivos generales están contenidos todo lo que sea la preservación de patrimonio.
El código también contiene cuáles son los valores patrimoniales, o sea, que son los valores que le asigna a una comunidad a su patrimonio. Los procedimientos de rehabilitación y preservación, es decir, tenemos el catálogo en el cual están incluidos todos los bienes patrimoniales sujetos a protección, pero al mismo tiempo, si un propietario tiene un inmueble que considera que es de valor patrimonial y lo quiere preservar, puede hacer un convenio con la municipalidad. Obviamente que en el convenio no lo puede demoler, pero sí generalmente lo que solicita son indicadores especiales. Y nosotros siempre decimos que no son excepciones, sino que son precisamente estímulos, porque evidentemente el bien que no puede demoler ocupa una porción de suelo que no pueden ocupar con edificación nueva. Entonces, generalmente las compensaciones o los estímulos están referidos a una mayor ocupación en altura o a una mayor ocupación del suelo. El código también establece las escalas de protección, los niveles de protección, los tipos de actuaciones y los grados de intervención, el catálogo patrimonial, el convenio urbanístico y los incentivos. Algunos de los ejemplos que integran el catálogo patrimonial son bienes en general del dominio privado, no son bienes públicos, salvo obviamente la municipalidad, lo que es el museo, pero los demás son bienes del dominio privado. Y también cómo podemos formular el convenio urbanístico al que puede solicitar cualquier propietario que tenga un bien que estima patrimonial. Obviamente que tiene que intervenir la Comisión de Patrimonio para ver si realmente tiene ese valor. Los incentivos que fija nuestro código: gestión de financiamiento externo, otorgamiento de premios de estímulo, desgravaciones impositivas, sobre todo desgravaciones de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, la desgravación de los derechos de construcción, asesoramiento, incrementos de FOT, es decir, mayor capacidad constructiva, y el incremento de FOS, o sea, una mayor posibilidad de uso del suelo, que en la provincia de Buenos Aires es del 60% de la parcela, y en estos casos se incrementa hasta un 75%. El código fija 4 zonas de protección patrimonial con distintas características. Además de todo ese marco normativo contenido en el capítulo 5 del Código de Planeamiento, lo que tenemos son ordenanzas particulares de declaratorias de interés municipal para aquellos bienes que, si bien están protegidos o catalogados, tal vez requieran una intervención mayor o una protección mayor. Y así es, por ejemplo, uno de estos ejemplos, que es la casa que perteneció al cineasta Raúl de la Torre, que era zarateño, y en estos momentos, bueno, también fue donada al municipio, va a ser destinada al desarrollo de actividades culturales, también se firmó un convenio urbanístico con la empresa que compró el predio, y obviamente se está desarrollando un edificio con normativas especiales, bueno, en el terreno que les quedó. También hay otras ordenanzas que declaran de interés municipal determinados sitios y edificios. También aquella casa que ven ahí con las columnas y la loggia, que es la Casa Huerchi, la segunda empezando desde abajo, también el municipio la adquirió en parte por compra y en parte por compensación de deuda, y también se va a desarrollar, la Sociedad de Arquitectos está desarrollando el proyecto para la construcción de una mediateca, albergar una radio y un sector de la memoria. Es decir, que a través de convenios, a través de acuerdos y ordenanzas particulares, se puede llegar a, el municipio pudo llegar a contar hoy con 3 de las propiedades más importantes que conforman el patrimonio arquitectónico de Zárate. También hay ordenanzas que protegen las construcciones más antiguas de los cementerios tanto de Zárate como de Lima, que es la otra localidad del partido de Zárate. Y bueno, en síntesis y muy rápido, es un resumen de 30 años de actividad. Hay mucho más, hay concientización, hay asesoramiento a propietarios, pero brevemente les quiero hablar de Capilla del Señor. Capilla del Señor fue declarado bien de interés histórico
En el año 94 fue una declaratoria hecha por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. A Capilla le llegó la declaratoria, muy bien las autoridades no sabían qué hacer con la misma, y obviamente no tenían armadas sus oficinas técnicas y demás. Entonces se buscó algún modelo o algo que les permitiera contar con profesionales para llevar adelante todo lo que implicaba la preservación y la puesta en valor de determinados ejemplos de su patrimonio. Entonces se hizo un doble convenio con la Municipalidad de Zárate, donde, bueno, concurríamos la arquitecta Sorolla y quien les habla, y con la Comisión Nacional, con la presencia de la museóloga Alejandrina Zunino de Zavalía, y con ellas, nosotras tres, más las autoridades de turismo y de cultura, iniciamos el proceso de hacer efectiva Capilla, bien de interés histórico nacional. No tenía relevamiento, no tenía legislación, no tenía absolutamente nada. Entonces, un poco por qué la declaratoria, ¿no? Les muestro algunos de los principales ejemplos que conforman su patrimonio: la iglesia, municipalidad, el museo, las estaciones ferroviarias, algunas de las construcciones, el borde conformado por el arroyo de la Cruz, o sea, tiene un alto valor paisajístico, uno de los edificios más antiguos, que es el Mirador, el cementerio, inaugurado en 1837, otras imágenes. Las primeras acciones que se realizaron fueron las campañas de sensibilización a la comunidad acerca de por qué era necesario la preservación del patrimonio. Quizá los abogados lo van a entender mucho mejor, porque teníamos una declaratoria, no había marco normativo, y el primer planteo del propietario siempre era el mismo: esta es mi casa, yo hago lo que quiero. Con lo cual se le explicaba, nadie puede hacer lo que quiere en su casa porque tiene otros códigos y otras normas que se lo prohíben, como códigos de edificación, códigos de planeamiento. Entonces, ese era el inicio de la primera discusión. Entonces, se inició a través de la comisión, los talleres de la memoria, un trabajo muy exhaustivo con las escuelas, además de otras campañas con asociaciones y demás, y al mismo tiempo se les ofrecía desde el municipio asesoramiento a todos aquellos propietarios que querían realizar intervenciones sobre sus edificios de valor patrimonial. Costó mucho tiempo, años, pero la continuidad logra muchas cosas. Todas estas construcciones que ustedes ven que conforman el tejido histórico de Capilla del Señor, es decir, no son edificios monumentales, es arquitectura doméstica, fueron intervenidos con asesoramiento de la comisión a los propietarios o profesionales. También tenemos que tener en cuenta que en pueblos más pequeños, estamos hablando de una escala entre 10 y 20.000 habitantes, generalmente, la presentación de planos, la existencia de profesionales y toda una serie de cosas no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires. Además, las relaciones de vecindad entre un intendente y los funcionarios y el común de la gente, todos nos encontramos en las calles. Hay una proximidad que no se da en una gran ciudad. Y todo ese convencimiento, las intervenciones sobre cada una de estas obras, que uno ve muy sencillo, llevaba muchas horas y muchas idas y vueltas hasta acordar. Es decir, para que Capilla de alguna manera se convirtiera o mantuviera sus características de interés histórico. Ya terminó. La segunda etapa fue la del inventario patrimonial. Entonces, manzana por manzana, se hizo primero todo el relevamiento y después, obviamente, la catalogación, porque dentro de esos había ejemplos que tenían valor y otros no. A través de una ficha muy simple, elaborada sobre las fichas que había en uso en ese momento, se hizo la catalogación que fue aprobada por el Consejo Deliberante, es decir, está puesto al nivel de ordenanza, que, como ustedes saben, es la máxima norma que puede tener un municipio. Política legislativa, el decreto que da origen a todo. Nuevamente, el intendente de ese entonces decidió que debía contar con un código de planeamiento, se hizo el código de planeamiento.
Además de estar contenido en ese código que está en vigencia y que es el que usamos, bueno, hay otras ordenanzas, como por ejemplo esta que aprueba el catálogo, con lo cual es una herramienta muy importante, porque bueno, el propietario sabe que está catalogada o se le informa que está catalogada y no puede hacer intervenciones sin asesoramiento. Hay ordenanzas que protegen los edificios emblemáticos de Capilla del Señor, hacen un refuerzo y protegen edificios emblemáticos. Y otra ordenanza importante es el premio anual que se otorga a todos aquellos propietarios que han hecho acciones de puesta en valor de sus inmuebles, con 3 categorías: vivienda, comercio e institución, y el premio anual que se entrega el 14 de septiembre, que es la fecha del pueblo, digamos, la fecha de la exaltación de la cruz, es un premio de la exhibición de 5 años del pago de las tasas de servicios generales. Algunos de los ejemplos que hemos asesorado. Y la última de las instancias fue la realización o la creación de una escuela taller de artes y oficios. Bueno, porque también otro de los inconvenientes que encontramos en este tipo de pueblos es la mano de obra, porque muchas veces los propietarios tienen la voluntad de preservar, pero generalmente no encuentran con quién realizar estos trabajos. Es decir, que la acción que desarrollamos en Capilla, les quiero decir que todavía está en vigencia, es decir, la comisión fue reformulada. Ahora están participando director de turismo, director de cultura, algunos concejales representando a cada uno de los bloques, y hay un asesoramiento técnico. En mi caso particular, del equipo inicial, soy la única que todavía sigo asistiendo a Capilla del Señor para atender todo lo que sea asesoramiento a profesionales y, bueno, fijar acciones a demanda de las autoridades municipales sobre la preservación de patrimonio. En estos 20 y pico de años que llevamos, prácticamente no hubo interrupciones. Bueno, y en el caso de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, o como se denomina actualmente, fuera de la intervención inicial en todo lo que sea declaratorias y el aporte a través de ese convenio de la asesora Zavalía, prácticamente no hubo asistencias de ningún otro tipo. Fue prácticamente una tarea desarrollada a partir de la declaratoria por una decisión política de las autoridades municipales y que por lo menos hasta la actualidad continúan. Gracias.